Buenos días, mi amigo, mi hermano, un saludo a toda la familia que está allí reunida. A las madres queremos darle un feliz día en esta mañana. Al final tendremos un pequeño homenaje para las madres, así que no se despeguen de nuestra transmisión. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Gracias por estar puntual, gracias por tu tiempo, gracias por conectarte con nosotros. Vamos a darle ese tiempo al Señor. Acompáñenos a orar. Señor, te damos gracias por esta linda mañana, por este día especial donde podemos reunirnos nuevamente como familias, donde nos das la oportunidad de estar conectados para escuchar tu palabra, para alabarte, para bendecirte. Guíanos, Señor, bendice esta transmisión, que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos cantarte y adorarte también con el corazón. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, vamos ahora a cantar. Te invito a conectarte con nuestro tiempo de canto, de alabanza. Adoremos juntos al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir
¿Alguna vez has durado 3 días sin comer? ¿O has hecho un ayuno de 2, 3 días? ¿Cómo te sientes al final de ese tiempo? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ayunó durante 40 días. Y el adversario llegó al final de ese tiempo a tentarle, diciéndole que si era el Hijo de Dios, convirtiera entonces las piedras en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué demostró, qué quiso decir el Señor de fondo con esa respuesta? Palabra antes que comida. Su respuesta dejó entrever entonces que lo que le mantuvo en pie, que lo que le fortaleció durante todo ese tiempo sin comer pan, fue la palabra de Dios, fue la presencia de Dios. Así que al adversario le salió el tiro por la culata, porque lejos de desestabilizar al maestro, este demostró una gran verdad que tú y yo debemos tener clara. La palabra de Dios es más necesaria aún que el propio alimento. Hace 8 días vimos la importancia de la palabra de Dios, que es como una vitamina para el alma, para el espíritu. Hoy veremos por qué es tan necesaria para ti y para mí. ¿Qué produce la palabra? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Eso lo veremos a continuación. Hoy veremos por qué es necesario escuchar palabra de Dios, leerla, estudiarla, ponerla en práctica, porque la palabra de Dios está viva. Ella es luz, ella da estabilidad, ella está viva. Y para adentrarnos en ese tema, vamos a leer el Salmo 19, versículos 7 al 11 de la Reina Valera contemporánea, un fragmento de este Salmo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, donde se expresa de la siguiente manera de la palabra de Dios. Escuchemos: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Interesante texto que escribe el salmista David, donde nos muestra las virtudes y el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en esta enseñanza 3 puntos básicos. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios produce estabilidad y finalmente la palabra de Dios está viva. No pretendo decir que solamente eso hace la palabra de Dios, solo que en el tiempo actual y sobre todo en lo que está pasando con todo esto de la pandemia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior necesita de esa guía que produce la luz de la palabra, necesita de esa fortaleza, de esa estabilidad que produce la palabra, la roca de la palabra, y necesita esa vida que infunde la palabra de Dios. Vamos por ello a ver entonces esa primera parte de nuestra enseñanza. La palabra de Dios es una luz en nuestro caminar. Y para ello vamos a leer en el Salmo 119, 105, dicho sea de paso, el salmo más largo que tiene la Biblia. Y en el verso 105, y leo de la versión DHH, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Yo nunca había entendido ese texto, o no lo había comprendido o visto de la manera que ahora lo veo, desde que empecé a manejar, cuando Dios me dio la oportunidad de tener nuestro carro, y una vez tuvimos que hacer un viaje en la noche
y tuve que andar por carretera sin ninguna luz así, digamos, pública, sino por la noche, por las montañas. Y allí pude entender de una manera mejor esto de que es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Parecía antes para mí que ese texto era muy poético y que estaba diciendo una misma idea con diferentes palabras. Pero hay dos ideas claras acá. La palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en el camino. Cuando yo estaba entonces en aquel viaje que hicimos de noche, empecé a ver la importancia de las luces altas, sobre todo que en la ciudad no son tan necesarias. Pese a que yo ya había ido en carro de noche, ¿cierto? Nunca pues me había interesado en obviamente ese tipo de cosas, porque ahora yo como conductor era el que accionaba las luces altas y bajas de acuerdo, ¿cierto?, a lo que requería. Entonces cuando venía un carro en contra me tocaba poner luces bajas, cuando ya estaba totalmente oscuro o no habían carros al frente mío me tocaba obligatoriamente ponerlas altas. Entonces empecé a entender la importancia de esas dos luces en momentos determinados y me acordé de este salmo. Y dije, claro, o sea, las luces bajas me muestran lo que yo voy a andar en los próximos 10 o 20 metros, pero las luces altas son muy importantes porque me muestran el horizonte. Y la palabra de Dios entonces nos revela ello. Es una luz en lo cotidiano, es una luz en lo que yo estoy avanzando día a día, semana a semana. Y me permite entonces tener esa luz y tener la claridad, ¿cierto?, su palabra para yo poder desempeñarme en mis cosas cotidianas, pero también me da la esperanza de lo lejano, aún de la eternidad, aún lo que es más allá de la muerte. Como cuando uno va en el carro y se alcanzan a alumbrar a lo lejos, los que de pronto recuerdan ellos y han viajado de noche ahí al frente, al lado del conductor, cómo se alumbran algunas señales a lo lejos, tal vez a 1 kilómetro o más se alcanzan a ver anunciando las curvas y ello. Pues la palabra de Dios no solamente nos ayuda para nuestro caminar diario, sino que nos da una esperanza futura, nos muestra lo que va a pasar muy lejos. La palabra de Dios nos ayuda en todas nuestras relaciones, en la relación conmigo mismo, cómo yo debo ser conmigo mismo, cómo debo ser con mis semejantes, ¿cierto? Y cómo debo ser también con Dios. La palabra de Dios entonces es como el manual del fabricante, así como cuando tú compras un celular o compras, no sé, algún dispositivo o equipo que viene con un manual para enseñarte cómo funciona, qué cuidados tener, cómo se prende, cómo se apaga, en fin. La palabra de Dios es como el manual del fabricante, que es nuestro Dios, y entonces en ella viene cómo tener una mejor vida, cómo vivir con nosotros mismos, cómo comportarnos en los negocios, cómo comportarnos en las relaciones interpersonales con nuestra familia y cómo comportarnos en la sociedad y cómo comportarnos con Dios para que tengamos un óptimo desempeño, para que tengamos una vida bendecida. Así que la palabra se convierte no solamente en una luz en el momento de nuestras actuaciones o vida cotidiana o en el futuro, en el mediano plazo, sino que se convierte en una ayuda para el futuro, se convierte en una esperanza y claridad de saber que el Señor tiene planeado nuestro futuro y que aunque estamos viviendo cosas como las que estamos viviendo ahora, no debemos angustiarnos, no debemos perder la esperanza, como dice el apóstol Pablo, como algunos que no tienen esperanza, sino saber que aún después de la muerte hay una vida que nos espera, hay un premio que nos espera, hay un galardón que nos espera y que el Señor tiene preparado para aquellos que le amamos. Así que, mi estimado amigo, la palabra de Dios es una luz en nuestro camino que nos guía en lo próximo y que nos guía en lo futuro. Y por eso es importante tenerla, por eso es importante consultarla, por eso es importante orar a Dios antes de tomar decisiones importantes y consultar la palabra de Dios donde Dios nos contesta y nos habla. Muchas veces esperamos que sea Dios el que nos diga con una voz, no sé, por allá, así como en las películas: oh, hijo mío, haz esto o haz lo otro. Y tal vez muchos están esperando esa voz. Y pensarán algunos, pero bueno, ¿por qué si hablaba así antes y ahora no habla así?
Cuando hablaba así antes era porque no se había cerrado el canon de las escrituras, y entonces la palabra de Dios estaba escribiendo cuando hablaba con los profetas, cuando hablaba con David y con todos los hombres de la Biblia. Pero al cerrarse el canon de la escritura, todo lo que tenía que decir Dios ya lo dijo. Y si quieres que Dios te hable, entonces lee la palabra. Recuerdo una vez un mensaje que me enviaron como una anécdota por celular, donde alguien decía, yo quiero escuchar la voz de Dios, y otro le decía, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia. Y este personaje contestaba, no, pero es que yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Y le contesta al otro, entonces cómprate la audiobiblia. No hay de otra, mi amigo. Si quieres oír la voz de Dios, está ya en la palabra escrita. Ella te va a guiar, ella te va a sostener y te va a dar la confianza en tu caminar diario. Vamos ahora entonces a mirar nuestro segundo punto de hoy. La palabra de Dios produce estabilidad. Y para ello voy a pedirte que leamos en el libro de Mateo, mejor el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 25 de la Reina Valera contemporánea, que dice de la siguiente manera: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Y para poder entender mejor esta escritura, debemos entender los fenómenos climáticos como las dificultades de la vida diaria, ¿cierto? Ríos, lluvia, en fin, vientos. Y dice esta escritura que esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta casa no cayó porque sus fundamentos eran fuertes. La palabra de Dios es un fundamento fuerte, y cuando logramos nosotros consolidar nuestra vida y logramos estabilizar nuestra vida y fundamentarla en la palabra de nuestro Dios, las dificultades de la vida no van a derrumbar nuestra vida, no van a derrumbar nuestro hogar, no van a derrumbar nuestra casa, porque estamos fundamentándola en la palabra, que es la roca. Así que entonces la palabra de Dios produce estabilidad, produce confianza, produce seguridad. Pero está pasando aquí algo más interesante que es importante aclarar. Y notemos cómo empieza el texto diciendo: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora vamos a seguir leyendo el texto y voy a pedir que allí en pantalla podamos ver este mismo Evangelio de Mateo capítulo 7, pero ahora los versos 26 y 27 con los que sigue este relato, titulado Los dos cimientos en algunas Biblias. Y es así en la Reina Valera contemporánea: por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa, o fue grande. Deseo llamar tu atención, mi querido amigo y hermano que estás allí al otro lado, porque lo que está pasando aquí, o los fenómenos climáticos o las dificultades de la vida, ¿cierto?, son las mismas que le acontecieron al uno y al otro. En la primera parte dice que vinieron ríos, primero que cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. La primera casa, con todas esas inclemencias o dificultades, no cayó porque estaba sobre la roca. Vinieron las mismas cosas, la lluvia, los ríos y los vientos, y dieron contra la segunda casa, la que fue fundamentada o fundada sobre la arena, y esta cayó y fue grande su ruina.
¿Cuál fue la diferencia? Bueno, sí, puede parecer obvio que la diferencia es que una estaba sobre la roca y la otra estaba sobre la arena. Pero no debe pasar por alto que la diferencia está radicando, o a qué se refiere con que se edificó en la roca, o a qué se refiere con que se edificó en la arena, es al que pone en práctica o no pone en práctica la palabra. Cabe anotar que ambos personajes oyeron la palabra. No es suficiente con oír la palabra. No es suficiente con saber mucha palabra. No es suficiente con ir a una iglesia. No es suficiente con escuchar una predicación como esta que estás escuchando o una enseñanza como esta. No es suficiente ni siquiera con que alguien ore por ti. Ahora, quiero decirte que es importante orar unos por los otros. Yo mismo pido oración. Pero a lo que quiero referirme es que a veces estamos pensando que es suficiente con que alguien ore por nosotros, o con ir a una iglesia o asistir a una reunión donde esté la presencia de Dios, como si hubiera algo mágico allí, y con estar allí ya todo estuviera entonces solucionado. No, mi amigo, se necesita poner la palabra de Dios en práctica. Y vamos a leer nuevamente el segundo texto de Mateo 7, 26 y 27 para que escuchemos esto. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, en la parte de arriba decía y las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor Jesús está diciendo que es insensato escuchar la palabra y no ponerla en práctica. Quien escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es semejante a aquel que construye sobre arena. Se necesita entonces, para que la palabra de Dios produzca estabilidad, produzca confianza, produzca seguridad, ponerla en práctica. No es suficiente, mi amigo, con que escuchas mucha palabra de Dios, con que escuchas muchas predicaciones. No es suficiente con que vayas a la iglesia y seas de las personas que van seguido. Y si lo haces, te felicito. Pero quiero decirte que no, esto no es como algo mágico, que entonces yo voy a la iglesia y oran por mí y ya todo se soluciona. En parte porque lo que el Señor hace es motivarte a que sigas y a fortalecerte, pero lo que va a hacer una diferencia importante en tu vida es poner la palabra de Dios en práctica, poner la palabra de Dios por obra. Y para ello voy a pedirte que leas conmigo lo que dice el libro de Santiago, mejor la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 27, y leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mi amigo, no es suficiente con oír la palabra, con saberla, aún con predicarla, si ella no se pone en práctica. Ahora vamos a pasar a nuestro último punto de esa enseñanza de hoy. Y vamos entonces a nuestro tercer punto de esta enseñanza, y es: la palabra de Dios está viva. Para ello vamos a leer en el Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 6, versículo 63, y leemos en la versión PDT, donde el mismo Señor Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por tanto dan vida. El Señor Jesús está diciéndole a la gente que le escucha allí, a sus discípulos y a la multitud, que las palabras que Él está diciendo son vida, dan vida.
Y es que no es cualquier palabra, no es la palabra de un gran poeta que nos emociona con sus versos, no es la palabra de un gran filósofo que nos pone a reflexionar sobre la vida, no es la palabra de un gran escritor que nos lleva con sus palabras y sus frases a lugares inhóspitos, no es la palabra de un motivador que nos sube el ánimo. Aunque la palabra de Dios puede hacer también todo eso, esta palabra es diferente porque es la palabra de Dios. Es una palabra que va cargada de poder. Fue la palabra con la que en Génesis se hizo la creación. Es la palabra que el Señor Jesús usó para callar a la mar cuando se levantó la tempestad. Es la palabra que el Señor Jesús profirió cuando mandó a los demonios callarse, sujetarse y salir. Es la palabra que el Señor usó cuando se multiplicó el pan. Es la palabra que el Señor usó cuando levantó muertos. Esta palabra no es cualquier palabra, es una palabra que ya viene llena de poder. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra que tiene poder para transformar y para cambiar vidas. Eso hace diferente a la palabra de Dios de otras palabras, que esta palabra viene cargada con el poder de crear, con el poder de liberar, con el poder de transformar, como hemos sido transformados muchos, como ha sido transformada mi vida. Y es que la palabra de Dios está viva, y vamos a leer en Hebreos 14:12 lo que dice allí el escritor, y leemos en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice la versión Reina Valera, es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero si pensamos un poco en ello, que la palabra de Dios está viva, es como extraño, ¿cierto? Que unas palabras estén vivas. Pero eso es la palabra de Dios. Y para tratar de recordar qué es algo vivo de acuerdo a la botánica y de acuerdo a la biología, ¿cierto? ¿Qué es algo vivo? La misma Biblia, y ahora lo vamos a ver, asemeja la palabra de Dios con la vida de una planta, ¿cierto? Y hemos sido enseñados que los seres vivos nacen, crecen y se reproducen. Y las plantas lo hacen, y la Biblia nos muestra que la palabra de Dios está viva porque opera en ella ese mismo efecto de los seres vivos, o esa misma naturaleza, mejor, de los seres vivos. Ella nace, ella se siembra, ¿cierto? Ella crece y ella se reproduce. Eso hace la palabra de Dios cuando llega a tu vida. Por eso es tan importante consumir palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla y estudiarla, porque ella entra a tu vida y después de ello, si cumple su propósito de vida, que es nacer, crecer y reproducirse, te aseguro que no serás el mismo. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 55, verso 10 y 11 de la Nueva Versión Internacional. Escucha eso tan interesante. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mi amigo, mi hermano que escuchas, la palabra de Dios no es cualquier palabra. Entonces podemos entender qué fue lo que fortaleció, como dijimos inicialmente, al Señor Jesús en ese tiempo de ayuno. Creo que no fácilmente alguien puede pasar ese tiempo si no está siendo fortalecido por Dios mismo, por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Y por ello hoy te animo allí, a ti que me escuchas, hoy te desafío a empezar a darle más prioridad a la palabra de Dios en tu vida.
No es suficiente solamente con escuchar predicaciones, mi amigo. No te sientas solamente feliz y como que estás cumpliendo porque te sentaste a escuchar esta enseñanza. Hoy te desafío a que leas más la palabra, a que escuches más la palabra y sobre todo te desafío a que la pongas en práctica. Recuerda que no es suficiente solamente con escucharla y decir, oh sí, tienes razón, oh sí, qué buena enseñanza, oh sí, qué buena palabra, sí, la entendí, sí, la sentí. No es suficiente con entenderla, no es suficiente con sentirla, si la palabra no está siendo llevada a la práctica. Voy a pedirte que mires conmigo este último texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 de la Reina Valera contemporánea. Escuchemos cómo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Wow, qué versículo. Empieza diciendo esta versión de la Reina Valera contemporánea: bienaventurado el que lee. Y esa palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz o dichoso. Y fíjate en los verbos que usa: el que lee, los que oyen y los que observan. Que otras versiones dicen los que ponen en práctica, o los que hacen, o los que practican lo que en ella está escrito. No es suficiente entonces, mi amigo, con leer y escuchar la palabra de Dios si no se está poniendo en práctica. Y te desafío a que puedas no solamente estar tú muy cómodo allí en un sillón o en la comodidad de tu casa escuchando predicaciones y enseñanzas como estas, tal vez como las que muchos pastores o ministerios están haciendo por estos días. No te conformes solamente con eso, porque se necesita tu compromiso. Y hoy te desafío a que puedas leer más la palabra de Dios, a que puedas escucharla más, pero sobre todo a que la puedas poner en práctica. No es suficiente con saber mucho y entender mucho, haberla entendido, aún haberla sentido. No es suficiente si no se ha puesto en práctica, porque es allí donde la palabra realmente logra su efecto que hemos hablado, donde ella es sembrada, donde germina, donde produce vida. Vamos a orar, mi querido amigo, y vamos a pedirle a Dios que te ayude y nos ayude a no solamente ser oidores de la palabra de Dios, oidores olvidadizos como dice esta versión, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Recuerda, como decía este versículo de Santiago, que el que oye la palabra y no la hace se engaña a sí mismo. ¿Y dónde está el engaño? Creyendo que ya fue mucho, calmando la conciencia de que ya listo, escuché palabra de Dios, sí, ya fui a una iglesia, sí, ya recibí un mensaje y ya todo está bien. No te engañes. Si la palabra de Dios no se lleva a la práctica, no está logrando su objetivo final. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si no has entregado tu vida al Señor, yo te animo en esta mañana a que puedas orar conmigo. Vamos a hacer una oración donde entregaremos nuestra vida al Señor. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana he aprendido que tu palabra es más importante y necesaria aún que la propia comida. Señor, perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona mis fallas. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si ya conoces del Señor, si eres de las personas que ya frecuentan una iglesia, que ya conocen más de Biblia, que ya has transitado tu vida cristiana, vamos a orar para terminar esta reflexión, esa enseñanza. Y voy a pedirte que en tu oración y en nuestra oración le pidamos a Dios que nos ayude a no solamente depender de lo que otros hagan, sino a poner nuestro esfuerzo por leer
y poner en práctica la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Pero te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a no solamente escucharla y decir en nuestra mente qué buena palabra o qué interesante, a de pronto sentirla en el corazón. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos y danos la fuerza, Señor, para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi estimado amigo y hermano, voy a pedirte que no te retires, que no te vayas de esa transmisión, porque queremos tener unos anuncios y queremos presentar algunos saludos. Tenemos un homenaje a nuestras madres, porque hoy se celebra comercialmente el Día de la Madre, así que hemos preparado algo sencillo para que para que nuestras madres se sientan halagadas también. Tenemos unos saludos y y unos anuncios, así que espéranos un momento más. Hermanos, mi Señor me les bendiga. Reciba un saludo muy especial de su servidor. Mucho recuerdo para todos los hermanos de la iglesia en la estancia, aquellos que Dios me permitió conocer, compartir con ustedes y pastorear en algún momento, como también aquellos que son nuevos, que no he tenido la oportunidad de conocerles. Espero que mi Dios sea bendiciéndoles. Un saludo muy especial en este tiempo. Sé que no es fácil, mas sé que Dios está guardando a todo su pueblo. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo muy especial desde Ecuador. Bendiciones. Bueno, agradecemos a nuestro supervisor del Ecuador, nuestro hermano Benjamín Aldana, por su saludo. Él fue pastor de la iglesia en la estancia y qué bueno haberle visto. Bueno, queremos invitarte para este próximo lunes, 8:30. Recuerda que tenemos nuestro devocional en casa. Vamos a empezar a intercalarlo o alternarlo entre YouTube y Facebook. Y nos vemos el próximo jueves también a las 8:30 en nuestra reunión de oración. Vamos a empezarla también a alternar. También a las 11 de la mañana de ese jueves, o en la hora Colombia, 10 de la mañana, nuestros presbíteros internacionales de Sudamérica y Centroamérica están trayendo invitados de lujo. Así que vamos a pasar el anuncio para que tú los puedas ver. Vamos ahora a tener un corto homenaje a nuestras madres. Hemos preparado unos saludos de nuestros niños, jóvenes y aún adultos que quieren saludarles en este día. De paso, feliz día a ti, madre, que estás allí en este lugar. Si alguien tiene una madre allí cerca, dele un abrazo, dele un beso, dele un feliz día. Vienen ahora los saludos de nuestros niños y jóvenes en esta linda mañana. Un feliz día para todas las mamis de la familia IDP. Dios las bendiga grandemente. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día, mamita! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz día, mamitas! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Les desea la familia Espinosa Velázquez. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Le estoy enviando desde aquí de San José, California, un caluroso saludo a todas las madres de la iglesia. Que el Señor les bendiga inmensamente, que el Señor se glorifique en sus vidas. ¡Feliz día, madres! Es maravilloso ver que surge un nuevo ser en el vientre de una mujer. A ti se ha dado, madre, ese inigualable don de llevar en tus entrañas un regalo de Dios.
Madre mía, en tu vientre el Señor formó mi vida y a su perfecta imagen Él me creó. Madre mía, en tu vientre un día Dios me dio la vida y yo quiero hoy vivirla para Él. Desde muy pequeño me ha cuidado esa mujer que sin interés me da su amor. Y lo que he logrado, lo que hoy soy, lo que seré, lo agradezco a mi madre y al Dios que me transformó. Madre mía, en tu vientre el Señor formó mi vida y a su perfecta imagen Él me creó. Madre mía, en tu vientre un día Dios me dio la vida y yo quiero hoy vivirla para Él. Y yo quiero hoy vivirla para Él. Y yo quiero hoy vivirla para Él. Dios bendiga a ese ser tan especial que es nuestra madre. Voy a invitarte que allí donde estás en casa te acerques a tu mamá o a tu esposa, a una madre, a tu abuela. Vamos a acercarnos, vamos a rodearla todos allí y vamos a orar por estas mujeres. Si hay varias allí, vamos a tenerlas en el centro y vamos a orar por ellas y vamos a agradecer a Dios por sus vidas. Señor, en esta mañana bendecimos a nuestras madres, a las hijas, a las hermanas, a las esposas, a las abuelas que son madres, Señor. Gracias por bendecirnos con estas mujeres que se niegan a sí mismas para bendecirnos como hijos, para bendecir a nuestros hijos. Señor, te pedimos que el deseo de corazón de cada una de nuestras madres en esta mañana se cumpla. Te pedimos, Señor, que des la fortaleza a aquellas que tal vez están pasando por alguna dificultad. Bendice ese hijo rebelde o bendice ese hijo que necesita de ese apoyo y de esa oración. Bendecimos a nuestras madres en esta mañana y te pedimos, Señor, que nos permitas como familias hoy darles un día especial, hacerlas sentir valiosas e importantes como lo son. Bendice, Señor, yo te pido ahora de manera especial que bendigas a las madres que rodean mi vida, Señor. Mi esposa, la madre de mis hijos. Mi señora madre, bendícela, Señor, esta mujer valiente que nos sacó adelante cuando quedamos sin nuestro padre. Y te pido, Señor, también por mi suegra, que es también una madre que se ha esforzado y que bendice también mi vida como suegra. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Las bendecimos. Bendecimos a cada una de las madres que están a nuestro lado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Recuerda que seguido de esta transmisión vas a encontrar en nuestra página IDP Facebook, IDP Estancia Facebook, la clase de niños.
va a estar importante. Tenemos un video de títeres, la familia Garavito González está haciendo cosas importantes, estamos trabajando juntos para mejorar y fortalecer nuestro ministerio infantil. Y tú, nuestras madres de la iglesia, de la estancia, si tú eres una de nuestras madres, hoy queremos tener una reunión especial en la tarde, a las 5 de la tarde. Estaremos conectando a las madres de nuestra iglesia por Zoom para tener una actividad especial. Queremos ver a nuestras madres y por eso te pido a ti, hijo, que estás allí, esposo, no sé, qué sé yo, nieto, que ayudes a tu mamá, a tu esposa, a tu hermana, a tu abuela, a que se pueda conectar con Zoom. Si tienes alguna duda, si no te llega el enlace en el transcurso de la tarde, por favor contáctanos por si de pronto ha habido alguna falla en la comunicación, pero queremos que estén nuestras madres de IDP Estancia allí conectadas con nosotros. Dios te bendiga, un feliz fin de semana y un feliz resto de tarde feliz para las madres. Bendiciones.